Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast, Historia Compartida, en el que os vamos presentando cada semana a gente que hemos ido conociendo estos años con la editorial, con perfiles profesionales vinculados con la historia. Hoy nos acompaña Engel de la Cruz, divulgadora, historiadora y escritora. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. A ti te conocí hace un par de años, así fugazmente, que nos presentaron, y no relacioné en ese momento que eras la escritora de este libro que tenemos aquí, Comuneros, la Revolución de Castilla. Eso es. Me di cuenta más tarde. De hecho, me acuerdo muy bien de la anécdota porque justo como unos 10 minutos antes de conocernos había vendido uno de tus libros. Y Fíjate. estaba en el momento que nos presentaron con la persona que lo había comprado. Y no sabías ninguno de los dos Y no lo que era sabíamos. yo. No, y claro, luego ya cuando relacioné dije, ostras, se lo podría haber dicho para hacer alguna dedicatoria y tal. A ver, si quieres empezamos hablando un poco por tu interés por la historia, de dónde viene, de cómo te nace esta vocación de dedicarte a algo tan complejo y para que hace falta tanta formación. Y luego hablamos, si quieres, de cómo se ha ido desarrollando este libro. Perfecto, pues bueno, yo estudié la carrera de Humanidades, por lo tanto el tema de la historia siempre ha estado ahí presente. Ajá. Y obviamente al estudiar la carrera uno va descubriendo facetas de la historia que no sabía en el instituto, porque obviamente en el instituto, y más hoy en día, y cada vez peor, lo que se enseña está más adulterado, está más resumido, más concentrado, también está el papel... Muy superficial quizá, ¿no? Sí, se dan pinceladas y luego aparte pues también depende mucho del profesor, Sí. que muchas veces no son buenos profesores o simplemente intentan politizar sus enseñanzas, cosa que no es muy adecuado, pero se hace de todos modos. Entonces eso hace que la gente salga del instituto con un sesgo muy importante con respecto a la historia. O no la conoce o la conoce mal. Sí, es una cosa curiosa, pero creo que el gran reto que tienen a nivel profesional los profesores, precisamente, es evitar eso cuando hablamos de historia. Uno, no me la hagas aburrida con chavales de 14, de 15 años, porque le van a coger tira a la historia para el resto de su vida. Y dos, no me interesa saber tu opinión, me interesa conocer los hechos históricos y que me los cuentes como Dios manda. Sí, totalmente, pero bueno, eso por desgracia, si hoy en día es un problema acuciante y es un problema casi endémico que tenemos, en mis tiempos, estoy hablando del siglo pasado, Sí. pues no se apreciaba tanto, pero sí que es cierto que adolecía mucho esa falta de buenos profesores también, o de gente con vocación, en el sentido de gente que transmitiese la pasión por la historia. Porque también, por temas también un poco relacionados con qué se puede enseñar, qué no se puede enseñar, etcétera. Entonces, yo salí del instituto con esa... Me gustaba la historia, obviamente, si no, no hubiese metido a estudiar Humanidades. Pero no fue Sí una que buena es cierto... experiencia. Sí, sí No que es tuviste cierto... buenos profes. Tuve una buena profesora, Juana, que sí que es... Bueno, además se notaba mucho la pasión que tenía a la hora de transmitir todo lo que nos explicaba. Y todavía a día de hoy recuerdo alguna anécdota que nos contaba, pues para que se nos quedase también a nosotros. Sí. Y ya está. O sea, el resto de profesores de historia, pues la verdad es que no... No era muy motivado. No mucho. De hecho, yo estudié Humanidades porque me gustaba la historia, pero también porque me gustaba muchísimo la literatura. Entonces, quería una carrera que fuesen las dos cosas, que no fuese solo historia, sino que también tuviese un poco de literatura, un poco de arte, que también me gusta mucho. Entonces, esa fue un poco pues la vocación. Yo entré en la carrera por vocación, meramente, y allí descubrí una nueva manera de entender la historia, muy distinta a la que nos habían enseñado en el instituto. Entonces fue todo un descubrimiento y fue amor, o sea, fue como cuando te enamoras, ¿no? Que de repente descubres algo en otra persona que te remueve por dentro. Nace, no sé hasta qué punto, cuando acabas una carrera como la de Humanidades, nace en la necesidad de compartir, quizá, ¿no? De decir, es que he aprendido todas estas cosas que son súper interesantes y quiero que tú también las conozcas, ¿no? Sí. Es una cosa muy, muy común en la gente que he ido conociendo que tiene ese perfil académico,
que tienen como una especie de casi necesidad de decir, bueno, yo he adquirido el conocimiento, pero quiero que tú también lo sepas, ¿no? Sí, y eso además tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo. Es decir, cuando te transmiten esa pasión por la historia, cuando realmente alguien puede llegar a tocarte a decir, mira, esto tiene que ver contigo, no es historia... No, o sea, Sí. es algo que tiene que ver contigo. Te va a ayudar a con tus entenderte a ti mismo y raíces. a entender tu Sí. sociedad y tus circunstancias actuales. Sí, entonces, cuando alguien tira de ese hilo, tienes la necesidad también de tirar de ese hilo con los demás. Porque dices, esta experiencia tan positiva que he tenido, ¿por qué no lo tiene el resto de gente? Exacto. Y más cuando ves el anhelo, porque yo considero, no hay nada más que ver, esta librería, no hay nada más que ver, pues las ventas de los libros de historia, que hay un anhelo por la historia. Sí, es una cosa curiosa. Claro, yo en el mundo editorial y con la librería y tal, tampoco tengo una larga trayectoria. La editorial creo que tiene ahora 9 años. Va a cumplir 9 años ahora. Con la librería llevo un par de años. Pero yo era consciente de que a nivel de ventas, por ejemplo, normalmente cuando cogías los libros más vendidos de cada año, siempre había, sobre todo, novela histórica, pero además muy bien representada. De los 10 puestos primeros, a lo mejor 6 eran novela histórica. Eso se mantiene, veo que se mantiene, pero además veo que hay un crecimiento para el libro ya más ensayo, como el tuyo, más de divulgación histórica, porque crece el interés por nuestra historia. No sé si es un fenómeno que a lo mejor yo lo percibo de esta manera, porque estoy ya muy metido, ¿no?, en todo el tema, digamos, del sector del libro, que a lo mejor desde fuera no se podría apreciar, ¿no? Pero sí que veo que el interés por conocernos a nosotros mismos está creciendo. Y no sé qué opinas tú, pero en mi caso, por ejemplo, viene tras una sensación, yo hacía muchos años que estoy interesándome por temas históricos, por una sensación un poco casi de estafa. De decir, no me han contado quién soy, no conozco mi historia, no conozco quién es esa persona que tiene el nombre de la plaza donde vivo. Es como de, ¿cómo es posible que yo, llegando ya a una edad adulta, habiendo pasado por todo el sistema educativo, no tenga prácticamente ninguna noción sobre la historia y sobre cómo la historia, entendiendo esa historia, me puede ayudar a entender mi presente, ¿no? No sé si ves que eso de que va creciendo el interés en nuestra historia y además multiformato. Ahora con el boom de los podcasts, de los canales de YouTube, con todo el boom turístico que tenemos, cuando la gente va a las ciudades y coge una ruta turística o un guía turístico, no deja de cogerlo para que le cuente historia. Sí. Sí, al final es conocer la historia de la ciudad, ¿no? Sí. Es así. Con el caso de los comuneros, me pasa muchísimo cuando he ido a firmas, cuando he ido a presentaciones, cuando he dado charlas. Luego la gente al final, cuando se acerca a hablar conmigo, en su mayoría, salvo 2 o 3 honrosas excepciones, que puedo decir que fíjate que ya el libro va camino de los 4 años, pero todo el mundo me dice lo mismo. Dice, es que a mí no me han enseñado quiénes eran los comuneros. Claro. Sí que es cierto que en Castilla y León, en Castilla la Vieja, la gente tiene más la noción del tema comunero, pero en muchos casos está deformado o está también absurdamente politizado. Sesgado también. Sí, también lo asocia muchas veces a Villalar, porque claro, el 23 de abril en Villalar de los Comuneros se celebra el Día de Castilla. Sí. Realmente es el Día de Castilla, pero podría ser el día de cualquier otra cosa, porque es un mitin político enorme. Bueno. Entonces la gente lo asocia, entonces dice comuneros, serán de izquierdas, eran... Ah, bueno, con los comunistas también hay esa asociación. Sí, barbaridades, Sí. Todas las que quieras se dicen de Nosotros ahora con la editorial, bueno, hace unos meses publicamos el cómic de Los Comuneros y la experiencia ha sido bastante buena. Creo que el lanzamiento fue muy positivo porque lo arroparon muchos medios de comunicación precisamente de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es como de, ostras, esto es algo que nos toca de cerca, vamos a ayudar a la promoción.
Y ahora esperamos tener la misma experiencia. En septiembre vamos a publicar el cómic de la batalla de Viana, específicamente de la batalla. Pues seguro que la experiencia es buena, porque es eso, es también el anhelo, sobre todo de fragmentos de nuestra historia que nos han explicado bien o que se han explicado pocos. El tema de los comuneros, al final. Mira, te digo yo que comuneros, yo vengo de Cataluña, pero pondría la mano en el fuego que en todo el Levante los comuneros no suenan a chino, ¿eh? O sea... Sí, incluso el movimiento parejo en la época que fue las Germanías, no sé hasta qué punto se explica por allí. Sí, en la zona en Cataluña no, olvídate. Sí, bueno, es una cosa como muy... Sí, pero sí, en la zona de Levante, las Germanías, bueno, creo que sí que por lo menos suena. Sí, por lo menos tienen... Sí. Igual que aquí, las Germanías, igual que no se sabe nada de los comuneros, de las Germanías, olvídate. Sí. Menos todavía. ¿Cómo llegas al libro? Hay un momento que te sientas en casa, dices, voy a escribir un libro sobre los comuneros para que la gente conozca esta historia, o te llega pues porque puede ser un encargo editorial, o porque alguien te dice, mira Ángel, tú que controlas el tema, ¿por qué no te animas? No sé, ¿cómo nace esa idea de decir, bueno, voy a dedicar X meses de mi vida a meterme aquí, a zambullirme de cabeza y desarrollar esto? Bueno, realmente la historia o el vínculo que tengo con los comuneros parte de hace muchísimos años, y todo nace precisamente del sitio donde estudié la carrera. ¿Dónde estudié la carrera? ¿Dónde está la Facultad de Humanidades de Toledo? En la Plaza de Padilla, que justo hemos estado hablando hace un ratito de la plaza. Bueno, pues obviamente en la Plaza de Padilla aprendimos mucha historia de los comuneros, también gracias a un profesor que teníamos de Historia Moderna, Fernando Martínez Gil, uno de los grandes expertos y uno de los grandes historiadores y de los grandes divulgadores del tema de los comuneros. Entonces, ya el vínculo, digamos que ya empezó ahí. Y luego, aparte, yo considero que a no ser que alguien esté muy extremadamente politizado, que tenga ya prejuicios, los que sean, es imposible que los comuneros no te caigan bien. Ya. Porque tienen ese halo del perdedor, de quien pierde en una batalla, quien va con sus ideales hasta la muerte. Yo creo que más que por el perdedor es por la épica, por enfrentarte al pez grande, ¿sabes? Sí, creo que eso al final no sé por qué siempre genera simpatías. Sí, pues entonces obviamente la simpatía fue inmediata. Luego durante años estuve metida en el castellanismo político, entonces pues el vínculo obviamente se fue haciendo también cada vez más. ¿Qué es castellanismo político? Esto es la primera vez que lo escucho esto. Pues mira, yo llegué a militar en Tierra Comunera, que hoy es Partido Castellano, bueno, que entonces era Partido Castellano y hoy es Partido Castellano Tierra Comunera, y llegué a ser la número 2 por la Junta de Comunidades, o sea, yo fui en lista de elecciones, o sea, que esto muy poca gente lo sabe. Nunca había escuchado hablar de ese partido, no me suena de nada. Sí, todavía existe, o sea, están ahí. Además que hace poco leí una noticia pues acerca de una polémica que se ha generado por el programa, es muy surrealista, ¿vale? Por el programa del Grand Prix. Sí, el de la vaquilla. Sí, pues ha habido una polémica castellanista, yo creo que ha sido esta semana, incluso la semana pasada, que es que la presentadora tuvo el atrevimiento de decir, o el presentador, Ramón García creo que fue, no me he enterado muy bien de la historia, pero alguien tuvo el atrevimiento a decir, porque competían dos pueblos, uno de Castilla y León y otro de Castilla-La Mancha. Alguien dijo, sí, un duelo entre las dos Castillas. Bueno, pues ahí se ha liado la de Dios, porque además uno de los pueblos, que no recuerdo qué nombre era, ¿vale? Me vais a perdonar si algunos de allí, es de Salamanca. Entonces, claro, que allí además tienen la movida del leonesismo. Entonces, bueno, pues sé que hace poco han lanzado un comunicado diciendo que, por favor, que eso no se puede decir, lo de las dos Castillas, que son, bueno, son temas un poco... Es que, pero es normal que suceda. Claro, yo hay veces que... Mira, tengo un compañero de trabajo que a veces cuando hablamos me remarca esa diferencia entre Castilla y La Mancha, que no es lo mismo. Oh, sí, claro. Esto es La Mancha, esto es Castilla. Y dices, claro, pero para mí, yo al final, yo he nacido conociendo Castilla-La Mancha política, sí. Tal y como la conocemos ahora. Entonces, claro, ir para atrás se me hace muy difícil a nivel de, bueno, pero ¿dónde pongo la frontera? Porque ya no sé si tu pueblo es de La Mancha o es de Castilla, ¿no? A ver. Él es también de zona fronteriza, entonces también es un poco complicado, pero... Sí.
si alguien es de La Mancha, realmente es manchego y es castellano. Eso está bien. Incluso la parte aquella que ya, digamos, de Albacete y tal. Si pertenece a la comarca de La Mancha, es manchego y es castellano. Vale. Otra cosa es que ellos tengan movidas de que no quieran ser castellanos porque se sientan más en España afines a las zonas de Levante. Es súper curioso, pero en España la mayoría de la gente no quiere ser lo que es. Sí, eso nos pasa siempre. Sí. Eso nos pasa siempre, pero bueno. O no es lo que quiere ser, mejor dicho. Lo que está fatal, que eso es un error muy común, es decir, por ejemplo, que Toledo es La Mancha. ¿Cuántas veces se lee en los periódicos, medios de comunicación, etcétera, sí, la capital manchega, no, es que esto no es La Mancha. La ciudad manchega, es que esto no es La Mancha. Ciudad castellana. La Mancha es otra cosa. Pero bueno, también en Castilla y León tienen sus cosas, sí. También con León, etcétera. Pero bueno, son también visiones que en cierto modo deforman también la visión de la historia, porque realmente hay gente que entronca todo esto pues con los comuneros, etcétera. Y en el caso del Partido Castellano, pues ellos reivindican mucho, como es lógico, los comuneros, lo que defendían, etcétera. Se apoyan mucho en la figura histórica de los comuneros. Entonces yo milité, acabé pues bastante cansada de lo que es el mundo de la política. Yo creo que a día de hoy no volvería, es un mundo al cual no regresaría jamás. Y no parece un mundo muy atractivo visto desde afuera. No es para mí. No es para mí. O sea, realmente a quien le guste y que lo disfrute, pues sí. Muy bien, adelante. Pero no, yo creo que sencillamente pues no es para mí. Entonces yo soy más de escribir, de hacer mis cosillas y ya está, y no meterme mucho en ese tipo de cosas. Por lo tanto, pues está resumiendo el por qué llegó Comuneros a mi vida. Pues el bagaje que tenía de la carrera, luego también empecé el doctorado pero no lo terminé, hice la tesina. Entonces pues tenía pues ese bagaje, más luego el compromiso político castellano. O sea, yo tenía muy presente quiénes eran los comuneros y controlaba bastante y controlo bastante del tema, y el libro vino a mí. Vino a mí porque era el momento de hacer un libro modernizado sobre los comuneros con motivo precisamente del quinto centenario, que fue en 1521. Me comentabas antes fuera de micro. 2021. Salió justo para el quinto centenario, ¿verdad? Salió, sí, más que para lo que es el quinto centenario de la batalla de Villalar, que fue en 1521, 2021 es el quinto centenario. Salió más bien para la resistencia de María Pacheco, que fue un año después. Eso, bueno, ahora lo contaremos porque a mí me flipa. María Pacheco me flipa. Estamos quizá dando por hecho de que la gente, estamos hablando de los comuneros, de que la gente más o menos sabe de qué estamos hablando. Para el que nos esté viendo, que no conozca absolutamente nada de los comuneros, ¿cómo le harías un resumen rápido para que entiendan la figura de los comuneros, su contexto geopolítico? Sí, todo surge, voy a intentar hacerlo muy resumido, voy a decir cosas las más básicas y voy a dejar cosas importantes en el tintero, porque si no, no se puede resumir. Se trata de despertarles el chispazo para que luego vayan a comprar el libro. O sea, vamos a hacer la venta del libro. Sí, pues... ¿Qué tratan los comuneros? Realmente fue un movimiento que surge de las ciudades de Castilla. Nace en Toledo, precisamente. Nace aquí. Y lo que quería era reivindicar los derechos de los castellanos, o digamos, más que los derechos de los castellanos, reivindicaban el buen gobierno. Había venido Carlos I, estaba recién llegado a España y claro, él se rodeó muy mal con los consejeros flamencos que tenían, que eran unos buitres. Entonces estos castellanos lo que querían era que el rey gobernase bien. Y se oponen firmemente a ese mal reinado, a ese mal gobierno, no a él. O sea, los comuneros no querían derrocar al rey. O sea, no lo rechazan a él como rey, sino sus políticas, digamos. Eso es, querían que les hiciesen caso, o sea, querían que fuese un gobierno más justo, que se tuviesen más en cuenta las prerrogativas de las ciudades, ¿no? de las cortes, etcétera. Entonces era un poco pues lo que querían. Y la cosa se pone tan intensa que llegan a la guerra. Se llegan a enfrentar los partidarios de Carlos, los imperiales, que eran en su mayoría la alta nobleza, los que luego fueron los grandes de España, y las ciudades de Castilla.
¿Todas Y las ahí ciudades ya de Castilla? Porque me parece que alguna quedó fuera, ¿no? alguna quedó fuera, alguna no quiso. También tenemos el caso de Burgos, que al principio era que sí, luego que no. León estuvo desde el principio, esto no le va a gustar a mucha gente, pero es lo que es. ¿Estuvieron ahí? Es lo que es la Sí. historia, lo siento mucho. Y sí que no participaron todas. Y luego también ciudades que ya no pertenecen a Castilla, pero que históricamente en esa época eran castellanas. Ciudades de Extremadura, de Andalucía, etcétera. Entonces, empieza una guerra. Es una guerra muy corta porque están en desigualdad total. Bueno, pero el conflicto dura como 3 años, ¿puede ser? Empieza en el 1520, que es cuando se produce el asedio de Segovia, en verano de 1520, y realmente se reduce en pocos meses, porque en abril de 1521, que es la batalla de Villalar, ajustician a los principales capitanes comuneros y se supone que lo que es las ciudades rebeldes se van pacificando. Todas. Sí, lo que menos una. se alarga, vale, lo que hace que el periodo sea Sí, más largo es Toledo. María Pacheco, eso es. Todas son pacificadas menos una, que es Toledo, donde resiste María Pacheco. María aguanta casi un año, que eso es una cosa impresionante. ¿Quién fue María Pacheco? María Pacheco era la mujer de Juan de Padilla. Juan de Padilla era el capitán de las milicias toledanas, era el líder, por así decirlo, era el gran capitán comunero. Y María Pacheco era su mujer. Luego, pues cuando muere Juan de Padilla, obviamente se convierte en su viuda. Y es una mujer que qué poco la han reivindicado. A mí me da vergüenza. ¿Por qué no tenemos la estatua, por favor? La estatua de María Pacheco. ¿Por qué no tenemos una estatua de María Pacheco aquí en Toledo? Que habrá gente que diga, es una estatua, ¿qué más da? No, o sea, una estatua siempre es un motivo para que la gente se pregunte quién era la persona. Y más aquí en Toledo, que pasa un montón de gente que no es de aquí, poder decir, ¿y esta señora quién era? Y darse cuenta de la importancia que tuvo, porque tuvo muchísima importancia. Ahora que dices estatua, en la plaza que hemos hablado antes, en la plaza de... La que está es de la estatua de Padilla. Eso es, ese es Padilla el que está ahí. Pues vendría huevo poner la otra estatua al lado, ¿no? Al parecer no se puede poner al lado, por razones que no entiendo, pero que el propio escultor me dijo, entonces pues, por algún pues ya está. tema técnico de pesos y tal. Sí, por lo que sea. Y si se levanta, que espero que se levante, la estatua de María Pacheco iría al Alcázar. Bueno, sí, también sería el sitio. A mí me da pena que no esté con Juan, la verdad, con su marido, porque sería lo suyo que estuviesen los dos juntos, pero bueno. No, si tiene que estar cerca del Alcázar. Por el emplazamiento, ¿qué papel juega María Pacheco en esos meses finales del asedio de Toledo? María Pacheco fue la responsable de que Toledo resistiese. Que hay gente que dice, no, si realmente tuvieron que ser las milicias de Toledo, porque una mujer, ella sola, ¿cómo va? No, o sea, ella se puso al mando y dijo, esta ciudad no se rinde. De hecho, imaginemos un día como hoy de calor extremo, por ejemplo, agosto, Toledo. Un bypass. La gente de Toledo, no sé si pasa en otras partes, son muy exagerados con el calor. Continuamente dicen que hace mucho calor, se está divinamente en Toledo, vengan a visitar Toledo, que no les preocupe el termómetro. Se está muy bien. El termómetro acojona, pero se está bien en la calle. A ver, no es para morirse, pero sí que es cierto que agradable, lo que se dice agradable no es. Pero hay que imaginarse, obviamente, ahora mismo pues estamos muy bien, pero en ese momento en el que estaba María Pacheco resistiendo, la ciudad estaba siendo asediada, es decir, problemas de suministro de agua, de víveres, etcétera, sumado pues, al calor y demás. En un momento en el que la ciudad estaba absolutamente harta, pidieron a María Pacheco, que además se había asentado en el Alcázar, pues pidieron que terminase, que firmase capitulaciones con el poder real y que rindiese la ciudad, porque no podían más. Y ella lo que hizo fue dirigir sus cañones hacia la población. Es un puntazo, ¿eh? Es una manera de decir, lo siento mucho, vamos a evitar una revuelta interna porque esto no se va a rendir. Sí. Lo siento, pero ya está, la ciudad tiene que resistir. ¿Por qué ella acaba siendo un poco la que lidera esa resistencia de Toledo? Porque, bueno, es la viuda de Padilla, pero realmente, porque la gente iba a seguirla a ella o no. ¿Cómo consigue tener ella el control? Hay que entender
que esto es igual, que es una cosa que no se ha contado bien. Hay que entender que ella ya estaba acostumbrada a liderar la ciudad. Es decir, Juan de Padilla tenía que estar largos periodos de tiempo fuera, en la guerra, y se quedaba ella, y ella se quedaba en sustitución de su marido. Es decir, ella es la que gobernaba, entre comillas, la ciudad mientras su marido no estaba. Al parecer era una figura bastante carismática y que tenía el favor del pueblo. Es decir, ella no se hizo con el poder de la noche a la mañana porque sí, sino fue un proceso más natural. Es decir, bueno, ya gozaba del respeto de la gente y la asumían un poco como la líder. La líder. Eso es. Entonces, ella ya estaba acostumbrada pues a ejercer ese tipo de tareas. Y más cuando se queda viuda, ve que tiene que recoger el testigo de su marido. Y ve que su legado, todo lo que habían hecho, porque ellos consiguieron llegar a hablar con la reina Juana, que estaba en Tordesillas. Y en un primer momento parece que la reina Juana les va a decir que sí, que los apoya. Que eso hubiese supuesto una cosa... Claro, lo cambió por completo, un giro total. Impensable, porque eso hubiese supuesto que Juana se quedase como reina única en Castilla y por lo tanto Carlos seguiría siendo rey, pero no de Castilla. Sería de Aragón y sería de las posesiones que tenía pues en Europa, que había heredado de su padre. Sí, el Borgoña, ¿no? Eso es, hubiese cambiado radicalmente, no sé, o sea, hubiese cambiado el mapa literalmente. Le mantuvo lealtad Juana a su hijo, pese a todo, ¿verdad? Sí. Es curioso. Hay que entender todo esto desde el punto de vista de la época. Juana era una mujer de su época y Juana había sido educada para ser reina, sobre todo para ser reina consorte, y había sido educada en lo que es el valor de la familia, el valor del linaje y el valor del patrimonio dinástico. Es decir... Sí, pero sí, no sé, cuando te pegan la patada, te dejan ahí encerrada y tienes la posibilidad de poder acabar con eso y poder, en cierto modo, recuperar la corona o recuperar el poder, sí. El renunciar a no intentarlo siquiera y mantenerte fiel a tu hijo, no sé, a mí me parece que quizá es un gesto muy de madre. Sí, totalmente. Pero, o sea, que tu hijo te ha dejado encerrada. Sí, a ver, yo pienso que quizás si hubiese sido otra persona, si hubiese sido incluso su marido, aunque su marido ya había fallecido y demás, pues a lo mejor sí que lo hubiese lanzado y hubiese dicho, bueno, da igual. Pero siendo su hijo, ya no solo por amor de madre, sino también por pensar en las posibles consecuencias que pudiese tener eso para su linaje, para la dinastía. Yeah. Sí, cómo haces luego la línea sucesoria, sí, cuando te has cargado el año, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que los príncipes, los infantes, las infantas recibían una educación no solo en latín, en griego, en música, en todas las artes, sino también una gran educación en historia de su linaje, de los reyes que habían anteriormente, de cómo su familia se había perpetuado, etcétera. Entonces, claro, desde pequeños iban con la idea de que eso era sagrado y de que eso había que protegerlo. Era una responsabilidad hacia su propia estirpe, por así decirlo. Eso es, entonces, pues son valores que obviamente a lo mejor hoy en día nos cuesta entender, pero ella lo tenía muy presente. Independientemente, insisto, que aquí ya no lo sabemos, del amor que pudiese tenerle a su hijo, de si ella tenía algún tipo de depresión, algún tipo de dolencia psíquica, etcétera. Loca sí. No. O sea, loca no. Eso me tiene un poco asustado. Loca no. Yo es que favor. Nosotros sacamos en noviembre, vamos a sacar un cómic biográfico de Juana. Y tenemos una polémica a ver, yo como editor, yo quiero que el cómic se llame Juana la Loca. ¿Por qué? Porque la gente la conoce como Juana la Loca, ¿no? Entonces tú quieres tener ese gancho comercial de que la gente sepa exactamente de qué va eso. Sí. Pero los autores, después de tantos meses trabajando en ese cómic, dicen, es que claro, me parece que no es adecuado. O sea, se han dado cuenta de decir, ostras, vamos a continuar nosotros planteando a Juana como Juana la Loca, pero a lo mejor no es el momento de pararlo.
todavía tenemos que hablarlo y a ver qué decidimos. No va a ser fácil. Bueno, son unas buenas comillas. Sí, lo que pasa es que claro, queda Una nota raro. al pie, Sí. bueno. Una vez que se rinde Toledo, ¿podríamos dar por resuelta la Revolución Comunera? Sí, una vez que se rinde Toledo, ya sí que no queda ningún foco, no queda nada. A lo mejor algo anecdótico, pero no, ya la gente tiene asimilado y asumido que se ha acabado. Y que lo más provechoso es que la gente pasase a apoyar a Carlos. Porque Carlos todavía no había vuelto a España, él vuelve para otoño-invierno de 1522, pero la gente sabía que cuando Carlos volviese, va a repartir, entre todos los que se habían involucrado. ¿Qué consecuencias hubo, no solamente para la gente que se enfrenta al rey, sino a nivel, por ejemplo, legal, de prebendas, de cambios? ¿Qué supuso? O sea, cuando acaba todo ese periodo, dices, bueno, ahora llega la calma, y normalmente en la calma es cuando se hacen las modificaciones, se cambian cosas. ¿Qué supuso la revolución de los comuneros? Sí. En el reinado de Carlos, a posteriori me refiero. Pues supusieron muchas cosas. En primer lugar, pues obviamente los que se involucraron y sus familias sufrieron castigo en el sentido de que se les quitaron tierras, etcétera, a modo de escarmiento. En el caso de Juan de Padilla, por ejemplo, tenemos un caso muy paradigmático y muy bestia, porque lo que se hizo fue derruir su casa, que estaba en la plaza de Padilla. Se sembró el solar con sal para que no creciese ni una mala hierba. Ni una mala hierba. Y pusieron una columna que ha estado hasta hace relativamente poco, porque creo que estuvo hasta el 18, o hasta el 19 incluso. Y la columna pues decía quién había vivido ahí: Juan de Padilla, María Pacheco, traidores al rey, etcétera. Lo hizo con el deseo de que nadie se olvidase de quiénes habían sido y de que habían traicionado paso factura, ¿no? Sí. Él le guardó muchísimo rencor a los comuneros. De hecho, él emitió un perdón general el 1 de noviembre de 1522, que de perdón general lo que yo de monja, es decir, nada, porque la lista, digamos, sí, perdonamos a todo el reino menos a 284 personas. Es como, entonces no es un perdón general. No, es general, como general queda cojo. Es casi general. Sí. Y entre las personas que no perdonó, de las primeras, bueno, pues obviamente a los capitanes comuneros, a Bravo, Padilla y Maldonado, que esos ya estaban muertos, entonces, bueno, pues vale, muy bien. Y María Pacheco había tenido que huir a Portugal para exiliarse. Pues no la perdonó. Podía haberla perdonado por ser mujer, por ser noble, porque María Pacheco pues descendía de una de las familias más importantes, de los Mendoza, ni más ni menos. Nada, no tuvo piedad con ella, le tenía un odio feroz. De hecho, ella muere en Portugal, que tengo muere entendido. Exiliada, no la dejó volver. Y eso que Carlos era muy amigo de varios hermanos de María, no la dejó volver. Tenía un odio brutal, horrible, y le tuvo mucho rencor. Y a los comuneros. Pero curiosamente, cuando Carlos regresa, cambia el chip. No es el mismo Carlos que se fue en 1520. Que él se fue a Alemania muy feliz porque él iba a ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Él vuelve convertido en otra persona. Que es para pensar, bueno, pues se fue cuando tenía 20 años, volvió con 22, 23. Pues oye, a lo mejor había madurado. Bueno, no parece tampoco ni una edad muy de madurar, ni tampoco una diferencia de tiempo muy grande. Él se dio cuenta de los problemas de su reino. Entonces, él empezó a castellanizarse o a españolizar a consecuencia, claro, porque no quería que le volviese a pasar. Empezó a aprender castellano, porque él no ni una palabra. Y en las cortes que convocó en 1523 hizo ciertas concesiones que eran las que habían pedido los comuneros. Sí, eso iba, que al final luego hay unos cambios cuando acaba todo el periodo que hacen que se transforme el reino y que se gane una cierta estabilidad, porque si no podría haber petado otra vez, ¿no? Sí, podía haber conflictos, pero bueno, el caso es que tuvo un final, bueno, feliz para los comuneros obviamente no, pero por lo menos para el reino y para Carlos, que aprendió una valiosa lección en ese sentido, sí.
Bueno, luego, para acabar ahora con el libro, segunda edición. Eso es. Entiendo que está gustando, que está funcionando. Eso creo. Yo, una pregunta que hago mucho a los autores que trabajan con la editorial, siempre les pregunto si están contentos ellos con el libro. Por una razón, yo como editor considero que mi principal cliente es el autor. Quien yo quiero que cuando lo tenga en las manos quede contento con esa obra es el autor. Lo del lector es una consecuencia de eso, ¿no? Sí. Yo te he visto en algunos vídeos, en algunas charlas, y me gusta mucho que transmites, digamos, como un amor de madre hacia tu propio libro. Me gusta escucharte hablar de tu libro. Entonces, bueno, ¿vienen más? ¿Tendremos más libros? Vienen más. De hecho, estoy ahora en el proceso del segundo, que lo entrego dentro de muy poquito. Y el año que viene, pues, habrá más cosas. Y sabemos, bueno, tú lo sabes, pero ¿nos lo puedes decir de qué va a tratar este nuevo libro? Sí, bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas porque tampoco quiero hacer como el gran spoiler de lo que va a ser. Va a ser una historia de España diferente, desde un punto de vista... ¿Una historia global? Una historia global, pero más centrada en las mujeres de la corte. Las grandes damas. Vale. Las grandes damas y las damas en la sombra de los reyes. ¿Qué sería la dama en la sombra? La dama en la sombra es la que se mete en la cama del rey. Pero no es reina. Tiene influencia sobre él. Sin ser reina. Sin ser reina. Vale. Va a ser un Hostia, libro... claro, de Jorge es muy alto. La ¿Bueno? verdad que, sí, la verdad que tiene buena pinta. Sí. ¿Y esto dices que lo tienes ya con fecha para lanzamiento, que está ya calentito? Eso es, en unos días, además, ay Dios mío, qué agobio, en unos días se entrega y ya pues lo que tarde en salir. Bueno, estaremos atentos. Este año sale. Estaremos atentos. A ver si tiene suerte y al menos tiene la misma acogida que que yo que ha estado bien y que ha tenido una buena trayectoria. El libro yo todavía lo sigo viendo por ahí. Sí, y no es fácil que un libro se mantenga 3 meses como para que se mantenga 4 años. O sea, sí, yo la verdad es que estoy muy contenta con Comuneros. Sí. Tengo que decir que cuando salió el libro yo tenía mucha fe en él, obviamente, como madre del libro. Sí. Le tenía mucha fe y desde luego que es un libro que yo siempre lo digo, y esto pues a lo mejor es caer en el sentimentalismo, me da igual, pero es un libro con el que yo he llorado cuando lo escribía. El capítulo de María Pacheco, claro, lágrima viva, claro. A lágrima viva. Entonces cuando es muy bonito, a ver, entiéndase lo que voy a decir, es muy bonito cuando alguien me dice, he llorado con María Pacheco. Y digo, pues yo también lloré cuando lo estaba escribiendo. A ver, no es lo que quiero que la gente llore, pero... Bueno, es que pero forma parte de la experiencia. Yo te ofrezco como autor, te ofrezco pues que te ofrezco esta obra, ¿no? Te vas a leer un libro y quiero que aprendas cosas con este libro. Pero también te voy a despertar sentimientos, te voy a emocionar, también te voy a hacer sentir rabia, ¿no? Claro, cuando ajustician a Maldonado, Pacheco y compañía, pues a lo mejor el lector en ese momento también... Claro, al final la lectura... al final transmite este tipo de cosas, eso es precioso. Eso creo que es el gran valor añadido que tiene el arte, el capaz de transmitir emociones. Sí, el día que no pueda hacerlo por lo que sea, o que no va a salir de mí, pero si alguna vez me tuviesen que obligar a ser aséptica, no seguiría escribiendo. Para mí el acto de escritura, aunque sea ensayo histórico, bueno, es que es ensayo histórico, bueno, ¿y qué? Pero es nuestra historia, está protagonizada por hombres y por mujeres, es que al final... no dejas de hablar sobre cosas que nos tocan. Yo el día que deje de apasionarme o deje de escribir con pasión, dejaré de escribir. Yo creo que quizá, por lo poco que te conozco, cuando te sientas delante del ordenador y abres el Word, yo creo que es que la pasión ya te ha movido a empezarlo. Sí, desde luego. Ya, es decir, o sea, quiero contar esto, necesito que la gente sepa esto, igual que lo sé yo, lo que hablamos antes de los hilos, ¿no? De que tienes unos conocimientos y dices, es que yo quiero que mis vecinos, que mis amigos, que mi familia también conozca esto, porque me parece que es interesante. Sí. La transmisión del conocimiento. Sí, me está pasando mucho ahora en el proceso de escritura del segundo libro,
Porque sí que es cierto que el tema de los comuneros, el proceso fue bastante sencillo. Bueno, para empezar, yo soy súper estructurada en el sentido de, si algo se ha desarrollado de manera cronológica, me gusta tratar el tema de manera cronológica. Entonces, el caso de los comuneros, pues empecé desde el principio hasta el final, pero tan hasta el final que terminé hablando del 2021, que fue el año en el que lo escribí. Sí que es cierto que es un tema que conocía mucho, no me sorprendí. Ya. Con alguna cosa sí que me sorprendí, dijo, ostras, porque al final, pues claro, la investigación pues fue bastante exhaustiva. Pero este segundo libro estoy tratando sobre personajes históricos que no conocía tanto y, ostras, y tengo muchas ganas de que la gente lea acerca de estos personajes. O sea, tú ahora en el proceso digamos, de documentación previa a la escritura, de digamos, tejer un poco lo que quieres contar, ¿has descubierto personajes que no conocías? Sí, o que conocía pero muy levemente, de pasada, sí. muy de pasada, por cuestiones geográficas, porque hay personajes que a lo mejor están más vinculados, pues quizá a la corona de Aragón, a la corona de Navarra, etcétera. Pero, ostras, qué historias tan interesantes y qué poco se conocen muchas de ellas. ¿Y te ha pasado, como curiosidad, que tú descubres personajes, otros los tienes en mente, un personaje te lleva a otro, ¿no? Sí. Muchas veces sucede, ¿no?, que te pones a investigar sobre un personaje y gracias a ese personaje descubres a alguien más. ¿Has tenido que descartar personajes en este nuevo libro? Sí. Sí, y algunos he tenido que resumirlos mucho porque es que si no me daba para hacer una es que ahora me ha venido la idea porque claro, al ser todo el periodo de historia de España, dices, bueno, o el libro es muy tocho o no te va a entrar, entonces tienes que hacerle ese ejercicio de descartar. Sí, he tenido que dejarme a alguien fuera o simplemente hacer un esbozo pequeñito y centrarme a lo mejor en personajes de más calado. Con más relevancia. Con más relevancia y sobre todo de los que tenemos más información. Porque yo a fin de cuentas estoy escribiendo sobre mujeres. Sobre los hombres, todo lo que quieras. Mujeres, bueno, claro. Que no hay tanto. Sí. No hay tanto. Hay algunas que incluso, aun habiendo sido personajes de primer orden y con una gran importancia, sabemos muy poco. Sabemos lugar de donde se murió, enterramiento. Se casó con fulanito, tuvo 3 hijos, mengano, fulano y tal. Sí, los hijos que tuvo y poco más. Ni siquiera se sabe dónde y cuándo nació. Entonces, hay personajes de los cuales no se sabe prácticamente nada. Entonces, sí que es cierto que dices, bueno, para conocer algo más acerca de este personaje quizá tendría que irme, yo qué sé, al archivo municipal de una localidad recóndita. Pero eso excede muchísimo lo que es yo creo que directamente habrá personajes que por mucho que se busque información sobre ellos, esa información no se hace en origen, por lo tanto ya no pasa. Es un filtro muy en una época muy cercana al propio personaje, ¿no? Sí. Entonces, ahora ¿cómo lo haces? Pues a veces, con lo que decíamos, ¿no?, con personajes indirectos sí que te puede contar algo sobre ese personaje, pero yo creo que ahora ya, sobre todo si nos vamos muy atrás en el tiempo, es muy complicado poderlo sacar adelante. Y cuanto más atrás te vas, peor. Sí. Peor. Bueno, si te parece, Engel, lo dejamos aquí. Perfecto. Y bueno, ya que vas a tener novedad, si el canal continúa, espero que sí. Esperemos. Pues te invito para que vengas a hablar del nuevo libro. Genial, pues mira, encantadísima estaría de poder hablar del libro aquí y de sacarle toda la chicha que tiene. A ver, esperamos con ansia que salga. Muchas gracias. A ti.